Bendiga, hermanos. Estamos, batallando siempre con esta tecnología nueva. Siempre nos da una sorpresa cada semana, diferentes razones, pero estamos tratando de llegar a dominarla. Gracias a la hermana Sandra por todos sus esfuerzos y sacrificios y todo. Vamos a tener la lección. Al final de la lección vamos a pedir a la hermana Carla y Esteban que entonen una alabanza al Señor. Tenemos que hacer estos ajustes. La hermana Eli y la hermana María ya entonaron una alabanza vía directa. Ahora estamos en esta plataforma, ya logramos entrar y vamos a tener la clase de esta mañana. Vamos a pedir la presencia del Señor con nosotros y que Él bendiga esta escuela dominical. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu cuidado, porque siempre nos ayudas y estás con nosotros. Bendice a toda la iglesia que esta mañana está esperando alabar tu nombre y recibir tu palabra. Ayúdanos en todo y que hagamos tu voluntad y agrademos, Señor, todo lo que tú quieres que hagamos nosotros. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, como la mayoría de los domingos, mi esposa está conmigo y ella me va a ayudar con la lectura de los textos bíblicos y algunos comentarios durante la clase. Romanos 5:20 y Romanos 6:1 y 2. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Gracias le damos al Señor porque podemos estar en esta hora para impartir esta clase de escuela dominical. Todos los ajustes que se han hecho, todas las cosas que han pasado, no las tomen en cuenta, sino concéntrense en lo que es la palabra del Señor y la enseñanza que tenemos en esta mañana. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y luego Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Muy bien. Padre, te damos gracias. Bueno, ya había orado, ¿verdad? Sí. Ok. El tema de esta mañana es la gracia convertida en libertinaje. Es un tema muy importante. La lección no menciona de dónde viene esta enseñanza, pero es una enseñanza que está avanzando. Nosotros ahora tenemos tan fácil acceso a todo tipo de mensajes y de fuentes, de modo que es tan fácil escuchar a un predicador que nos guste lo que dice y empezar a beber de fuentes no netamente bíblicas. Una de estas corrientes es la doctrina o es el movimiento de la supergracia. En inglés le llaman hypergrace. Entonces es supergracia. Ellos hablan de una segunda reforma. Dicen que Martín Lutero y Juan Calvino tuvieron una primera reforma y encontraron la gracia hasta cierto punto, pero se quedaron a mitad de camino, dicen ellos. Y entonces ahora ellos han encontrado el total mensaje de la gracia y están hablando de una segunda reforma de la gracia. Pero lo que realmente sucede es que es una forma de gnosticismo y además es un abuso de la gracia. Por eso la lección dice la gracia convertida en libertinaje. Es tan fácil desviarse, hermanos. Imagínense ustedes que es un cuadro, la doctrina de la gracia, y hay dos orillas que son extremos opuestos. Antes de que el Lutero llegara, antes del siglo XVI, el cristianismo había caído en un extremo de mundanalidad y los que querían servir a Dios habían caído en el extremo de la religiosidad, del legalismo, de ser salvos por obras. Viene la enseñanza bíblica de que el justo por la fe vivirá y entonces hay un descubrimiento de la gracia y Lutero fue un campeón de la gracia de Dios como lo fue Juan Calvino y los demás reformadores. Pero luego eso llevó a otro extremo que es el que ahora está vamos a considerar.
que es la cuestión del abuso de la gracia, el libertinaje. Entonces, la lección es muy interesante, pero tiene ese fondo. Vamos a irlo tratando de ubicar en los procesos. La introducción nos habla, dice que el hombre, una vez redimido, es decir, tristemente, la gente recibe la salvación y luego cuando ya ha recibido esa gracia y se da cuenta que nada de lo que puede hacer le va a dar salvación, entonces mucha gente llega a la conclusión equivocada que marca ahí el Romanos 6.1, dice, pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, seguiremos pecando para que la gracia abunde. Y entonces esta gente abusa de la gracia. De hecho, hubo una época en alguna escuela bíblica de México que decían, cuando se iban al cine los estudiantes o por ahí, decían, oh, ando poniendo a trabajar la gracia, echando a trabajar la gracia, abusando de la gracia realmente, tomando la gracia como un libertinaje, no como una libertad que el Señor nos ha dado. Entonces, el problema es que a veces el hombre abusa de la gracia de Dios. Es un concepto difícil de explicar, el concepto de la gracia de Dios. Es un concepto a veces difícil de entender, pero vamos a tratar de hacerlo sencillo para no tomarnos tanto tiempo porque ya empezamos tarde y vamos a ahorrar un poquito de tiempo. ¿Qué crees tú, Almita, que es gracia, la gracia de Dios? Bueno, la gracia es un regalo, es un don de Dios por el cual no se trabaja, no se hace algo para merecerlo. O sea, es algo inmerecido de parte de Dios. Para nosotros. Para salvación. Exacto. Muy bien, el punto 1 de la lección define qué es gracia. Es un favor de Dios. Es decir, a mí lo que me impresiona en la Biblia, independientemente del tema de polémico aquí, es cómo Dios está a favor de nosotros. No obstante que nosotros hagamos tantos méritos para que Dios no nos ame, nos portamos mal, somos desobedientes, no le echamos ganas al servicio del Señor. Si queremos, vamos, y si no queremos, no vamos, o si queremos, podemos decir ahora nos conectamos en el Face o no nos conectamos para el culto, lo tomamos como cualquier cosa. Dios nos sigue amando, Dios sigue estando a favor de nosotros. Dios tiene una gracia hacia nosotros y la extiende y la otorga como favor, como misericordia, como compasión. Aquí el punto de la lección agrega algunos elementos: paciencia, misericordia, buena voluntad, buena disposición. Usted nota cuando alguien le tiene buena voluntad y cuando alguien le tiene mala voluntad. Bueno, Dios tiene buena voluntad para con nosotros. Esa es su gracia, de que siendo pecadores, siendo indignos, habiendo ofendido su nombre, etcétera, Él sigue queriendo salvarnos y extendiendo su salvación, mandó a su Hijo a la cruz para morir por nosotros, y todos esos son actos de gracia, y a nosotros solamente nos queda recibir la bendición de Dios, recibir la misericordia de Dios, recibir la salvación. Esa es la gracia. Pero el problema, el concepto es así, hermanos. Miren, lo recibimos por gracia. Entonces alguien le dijo a Pablo, entonces, si es por gracia, ¿quieres que voy a seguir en pecado para que siga siendo gracia? Y dice Pablo, no te equivoques. Hemos muerto al pecado. Y entonces, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? Dice, esa es una distorsión del concepto de gracia. Ahora, este movimiento de la supergracia, el punto 2, decía yo, es una reacción al mensaje legalista que hubo en una época y que de hecho todavía existe. Hay iglesias muy legalistas que marcan hasta el color de la ropa, la marca de la ropa que puedes usar, hasta dónde debe llegar la falda, la blusa, la manga, no pintura, sí pintura. O sea, incluso hay iglesias que hasta prohíben usar el dentífrico, o sea, la pasta de dientes, el desodorante, cosas exageradas. Bueno, eso es legalismo. Como reacciona a eso, entonces está la gracia de Dios. Pero ellos se han ido al otro extremo de decir, bueno, si es por gracia, no puedes poner ninguna regla. Si tú tienes una regla en la vida cristiana, ya estás viviendo por obras
Eres un cristiano infantil, como Pablo dice que hay niños y hay maduros en Cristo. Eres un niño en Cristo que depende de las leyes de los hombres. Dice, tienes que crecer a una madurez cristiana donde el pecado no te afecte. Entonces, ese es el concepto de la supergracia. Que eres salvo, incluso la versión más extrema, le comentaba ya a mi esposa ayer, ¿te acuerdas de cómo se llama ese? Miranda. José Luis, tenía 3 nombres, ¿no? José Luis de Jesús Miranda. Ese señor, un puertorriqueño muy famoso hace 15 años, él decía que él era el anticristo, que era Cristo, luego que era el Espíritu Santo, y al último decía que era Dios en la tierra, cosas espantosas. Vivió una vida licenciosa, terrible, y murió enfermo de una enfermedad relacionada con eso. Pero él, una de las banderas era que se tatuaban y se ponían SSS, que era salvo, siempre salvo. Una doctrina calvinista llevada al extremo, y entonces ellos vivían una vida licenciosa, sin ninguna limitación en pecado, pero ellos decían que no era pecado porque ya estaban salvos por gracia, y salvo, siempre salvo, SSS. Entonces, esa era la versión herética, grotesca, vulgar de esta postura, pero no son todos. Hay un escritor que se llama Joseph Prince, sus libros se venden en las librerías cristianas, y hay otros más que pertenecen a este movimiento de la gracia. Escriben muy bonito. De hecho, yo anoche estaba investigando uno de los críticos del movimiento y citaba pensamientos muy bellos, y decía él, esto es muy bonito. Si uno no supiera que esta persona está casada con una persona de su mismo sexo y está justificando sus acciones, y hizo una iglesia con personas que piensan igual que ellos. Entonces él habla de su peregrinaje en la gracia y cómo Dios los ama y los acepta y los hace libres, diciendo que ahí se junta pura gente que con ese problema del problema homosexual y simplemente se autojustifican. Entonces escriben muy bonito que somos libres de las cargas de la ley y del ritualismo y de todo eso, y que ahora todo por gracia. No, esa es una confusión, es un abuso, es una tergiversación de la verdadera doctrina de la gracia, porque Pablo lo dice ahí claramente, si has muerto al pecado, porque cuando uno es salvo uno muere al pecado. Dice, ¿cómo puedes vivir todavía en el pecado? Entonces no estás vivo en el espíritu, sino estás vivo en el pecado. Entonces no se puede abusar de la gracia, y el hecho de que nosotros predicamos y creamos en la doctrina de la santidad, la práctica de la santificación, no nos hace inmaduros ni legalistas. Es decir, el problema es que la postura de en medio, la equilibrada, gracia, verdad y santidad, los legalistas nos llaman mundanos, y los de la supergracia nos llaman fariseos. Entonces es difícil, pero uno tiene que ver que la gracia tiene que ver con la recepción de la salvación, seguir en la salvación, pero la Biblia nos da, si quieres buscar el pasaje de Tito 2, 10 y 11, nos da unas verdades bien tremendas en cuanto a la relación entre salvación y santidad. Tito 2, 11, 10 y 11, ¿cómo dice ahí? No defraudando, sino mostrándose fiel en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Okay, ahí está la gracia. Seguimos el siguiente versículo, el 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Se fijan ustedes, hermanos, ahí en el versículo 11 habla de la gracia. La gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Pero eso no nos deja en que después hagamos lo que querramos, sino que el plan de Dios es que después de eso dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, a los pecados, vivamos en este siglo de una manera sobria, justa y piadosa. Sobria tiene que ver con no borracho. La sobriedad tiene que ver con la no embriaguez.
Entonces, las dos cosas tienen que ir de la mano. No es posible que uno crea que la gracia lo justifica a tomarse una copa o una botella de cerveza, o fumarse un cigarrillo, o ser licencioso sexualmente y todavía sentirse muy espiritual. No, ese no es madurez, esa es mundanalidad. Esa no es libertad, ese es libertinaje. Esos predicadores de la gracia, cuando usted vea que es pura gracia, pura gracia, pura gracia, no tienes que hacer nada, no tienes que hacer nada, sospeche si no habla también de santidad. Si no toca el tema de la santidad, está vendiéndole la idea de la supergracia. Son muy agresivos, están en la televisión, están en el Face, están en el Internet, venden sus libros en las librerías cristianas, así que son peligrosos, porque en medio de ese embelezamiento de palabras bonitas está escondida una hipocresía de justificar su vida pecaminosa o sus vicios pecaminosos. Entonces, supergracia, dice la abundancia de la gracia de Dios, realmente en ese se resume, hermanos. No podemos creer que la gracia no vaya acompañada de la santidad. Son dos elementos, santidad, gracia, verdad, que nos lleva a una vida de santidad. Eso lo dice Pablo aquí y también lo dice en Efesios 2, porque dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es donde Dios dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está 100% la gracia. Y luego el siguiente versículo que dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2, del 8 al 10. Entonces, salvación por gracia, pero creación de una vida de buenas obras, de santidad, de obediencia. Es importante que lo notemos nosotros. Recordemos entonces que la gracia es el favor no merecido de Dios para salvarnos, pero nosotros, una vez que hemos sido receptores de esa gracia, somos llamados, según Tito 2, 11 y 12 y Efesios 2, del 8 al 10, a una vida de santidad, una vida de buenas obras, producto de la gracia, no para encontrar salvación, sino porque la hemos encontrado. Dice aquí la verdad que la gracia es una gracia inalterable. La gracia depende en su totalidad de Dios. El canto que cantaban los hermanos Elí y María hace rato habla de que nada podemos hacer para salvarnos, que todo es por la gracia del Señor. Nosotros tenemos himnos en el himnario y en la himnología popular evangélica hermosísimos, como el de Sublime Gracia. Gracia sublime. Gracia sublime es un canto más moderno. Esos himnos nos hablan de lo maravilloso que es recibir esa gracia, porque realmente, hermanos, cuando uno quiere ganarse la salvación, está perdido. Va a haber una vida muy desdichada, va a haber una vida muy frustrada, porque nunca va a saber si encontró, dio el nivel. Porque dice la versión en inglés de todos pecaron, dice que todos pecaron y quedaron cortos. They have fallen short from God's grace. O sea, se quedaron cortos, no alcanzaron a llegar a la gracia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver que para ser salvos no podemos hacer nada. Todo depende de Dios. En Cristo se pagó todo lo necesario para nuestra salvación. Esa es la gracia, que solamente tenemos que creer. Y la fe no se nos toma como obra, también es don de Dios, dice la palabra. Entonces, eso es inalterable, no se le puede cambiar. Lo que sí podemos es corromperla. Una vez que la recibimos, pretender abusar de eso y vivir. O sea, la salvación por gracia no es un salvoconducto para una vida de pecado. La salvación por gracia no es una concesión, un permiso para que uno viva como quiera, achacándole que ya soy salvo, siempre salvo. La Biblia dice que uno puede caer de la gracia. Ahora, el último punto de la lección tiene que ver con el pasaje de Romanos 5:20, que se leía al principio. Romanos dice cuando... Vamos a leerlo mejor. Romanos 5:20. Ahí está. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese frase final dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ellos lo toman, lo tergiversan totalmente, dicen, cuando el pecado abunda en mi vida, entonces sobreabunda la gracia.
y realmente no esa es la enseñanza. Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, tienes que leer el texto con la primera cláusula. La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cuándo abundó el pecado? Bueno, cuando se introdujo la ley. O sea, para que el pecado se hiciera manifiesto, para que el pecado quedara descubierto, quedara evidenciado de que era grave, de que era serio, de que era un problema grande. Dice, pero cuando el pecado se manifestó así de grande, pues más grande fue la gracia. Pero no es que se manifieste en mi vida, sino en la humanidad en general. En la humanidad en general el pecado se hizo manifiesto. Y entonces vino la gracia con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el sentido. No tiene aplicación personal de que en mi vida el pecado abunda para que en mi vida el pecado sobreabunde. Ese es una tergiversación de ese texto. Es arrancarlo del contexto, porque el contexto lo amarra con la revelación de la ley y no con la experiencia de la vida cotidiana. Entonces, nosotros no podemos tomar, y de ese texto se toman los promotores de la supergracia para justificar el pecado en su vida. No, cuando el pecado abundó en mi vida, no. Cuando el pecado se hizo manifiesto por la revelación de la ley, que decía no matarás, no hurtarás, no fornicarás, no darás falso testimonio, etc. Entonces se manifiesta el pecado tan grande como es y viene la gracia. Cree solamente. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El justo por la fe vivirá. Por gracia sois salvos. Entonces es la gracia de Dios manifestada en la cruz de Cristo la que nos salva. Pero no usemos esa gracia como excusa para el pecado, porque caemos en el error de la supergracia, que les decía yo, es gnóstico, porque los gnósticos del siglo II, ellos hablaban de la vida licenciosa. Decía, el que peca es el cuerpo, el espíritu se mantiene santo. Y entonces ellos decían, en mi espíritu yo estoy alabando a Dios, pero en la carne ando bien borracho. Y esa es una mentira, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo y somos un solo ser. Pecamos con el cuerpo, pero peca nuestro espíritu y nuestra alma a la vez. Entonces no hagamos esa dicotomía platónica que hacen los gnósticos, que es una herejía, sino que nuestro ser entero, como dijo Pablo en 6:53, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a dejar el lugar a los hermanos Carla y Esteban. ¿Quieres decir alguna palabra, Anita? Bueno, nada más saludarles, hermanos, nuevamente y a estar atentos a estas clases que estamos teniendo tan importantes. Una de las cosas que al estar estudiando esta clase yo pude resaltar es que esto de la supergracia no es nada más que un pretexto para poder pecar sin tener conciencia de pecado. Un pretexto para vivir una vida a lo mejor diríamos alejada de Dios, ¿verdad? Y justificada por la supergracia que Dios nos perdona. Yo estaba pensando en una persona que una vez no se afirmaba en el camino del Señor, no había firmeza en ella. Iba y venía a la iglesia, iba y se iba al mundo y luego regresaba y así estaba. Y una vez le dijeron, ¿por qué no te afirmas? ¿Por qué vives así? Y entonces ella contesta con cierto cinismo y dice, no hay problema, Dios es muy bueno y yo voy y vengo y cometo pecado y cuando yo regreso yo puedo venir y pedirle perdón a Dios y Dios me perdona. Y esa situación le trajo bastantes problemas en su vida. Gracias a Dios ella se afirmó al final, pero ese cinismo en cómo ella manejaba la gracia de Dios, del amor de Dios, sí le llevó muchas consecuencias muy difíciles en su vida, hasta que al fin reconoció que no hay nada mejor que vivir en santidad, vivir cerca de Dios, entregar completamente su vida a Dios. Así que tengamos cuidado con todas estas ideologías, estas nuevas enseñanzas que se levantan. Y hermanos, permanezcamos firmes en la fe,
permanezcamos en el Señor y adelante. Ya pronto el Señor nos va a dar muchas oportunidades más. Amén. Dios me los bendiga. Sí, a raíz del pensamiento que decía esposa, hay una frase que se me ocurrió, es lo que la Biblia llama pecado, no lo quieras justificar con gracia, porque no es posible en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a dar testimonio a nuestro espíritu de que no estamos bien. Así que no nos hagamos. Este es un pretexto para pecar. Es una doctrina muy convenenciera y que causa muchos problemas. El libro que estaba yo leyendo anoche, de Michael Brown, él daba testimonio y dice, bueno, 3 autores de los que estaba yo leyendo sobre esto, dos estaban, de los 3 autores o pastores que defendían la supergracia, 2 ya estaban divorciados y el otro estaba separado de la esposa. O sea, tiene consecuencia, como tú decías con la hermana esa, tiene consecuencia. Los pecados cobran, salen caros. Así que descansemos en la gracia y en la libertad, pero no dejemos que se convierta en libertinaje, porque esa es la mentira de esta doctrina de la supergracia. Dios les bendiga. Ahorita después de los cantos, quiero que me pasen de nuevo el espacio para hacer un anuncio muy importante. Hermana Sandra. Dios les bendiga, hermanos. Sin hacer otro movimiento, vamos a empezar a entonar unos himnos y vamos a empezar con el canto Este pueblo te adora.
gloria descienda, tu fuego se encienda en este lugar. Así vamos a seguir con un canto más que se titula Digno. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, el que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno
bendiga. Muy bien, hermanos. Dios los bendiga otra vez. ¿Cuántos meses? Ya tenemos 2 meses, ¿verdad? Este domingo hace exactamente 2 meses que cerramos la iglesia y hemos estado sin tener culto al público. El grupo de alabanza y un servidor y la hermana Sandra de Multimedia hemos estado transmitiendo desde el templo todas las tardes de los domingos, pero la iglesia ha estado cerrada al público. Algunos preguntaban, ¿qué haremos después de que se levante todo esto? Unos dijeron ir a ver a la familia y luego ir ¿a dónde? A la iglesia, al templo. La iglesia somos nosotros, pero el templo es un lugar muy especial, es una casa muy especial para nosotros. Pues hermanos, hemos estado trabajando el Ejecutivo General y el Ejecutivo Local, hemos estado sesionando, ya hemos estado haciendo preparativos para volver a abrir. El Estado ha autorizado, ha decretado las iglesias como esenciales. Eso significa que podemos abrirlas con todas las restricciones que ellos nos han dado. Bien, ya estamos muy cerca de abrir. De hecho, ya tenemos la fecha. Estamos trabajando hacia allá. El próximo domingo daré ya las instrucciones precisas. Vamos a hacer un video para ilustrar todo lo que se está requiriendo y lo vamos a cumplir. Vamos a hacerlo de acuerdo a todas las normas que nos establece la federación, el estado, el condado y la ciudad. Vamos a estar en compliance con todos. Y entonces el próximo 7 de junio estaremos comenzando con los cultos. Desde ya les puedo adelantar, vamos a iniciar con la escuela dominical como está ahorita por este medio y luego 3 cultos en la tarde. No sabemos si uno de esos cultos vaya a ser cada semana, cada 15 días o cada mes, pero 2 cultos de esos sí van a ser todos los días hasta que se levante esta situación. Todos los domingos, perdón, todos los días de domingo, los domingos. Entonces, vamos a iniciar un primer culto el domingo 7 a las 2 de la tarde, exclusivamente para los hermanos de 65 años y mayores, que no estén enfermos. Ese va a ser el requisito. Entonces, si dependiendo de la primera respuesta de ellos, vamos a ver si lo hacemos cada 15 días o cada mes o cómo le hacemos. Pero queremos entrar a la casa de Dios honrando a los hermanos mayores con un culto donde nada más ellos van a estar. Aparte de los sugieres y los músicos que van a estar a la distancia de ellos, nada más a ellos. Pero va a haber más requisitos y lo vamos a mencionar la próxima semana en lo que hagamos ya oficial. Luego, a las 4 de la tarde, tendremos un primer culto y otro culto a las 6. A esos cultos se va a ir solamente mediante reservación. Vamos a pedirles que cuando ya se abra, si yo le voy a decir cuándo, vamos a abrir los horarios. Ustedes me van a llamar a mí o a mi esposa y vamos a apuntar. Nada más podemos tener 50 personas por culto. Y entonces los primeros 50 que entren al culto de las 4 van a estar a las 4. O si usted quiere irse a las 6, a las 6. Pero el que se llene primero va a ser hasta 50, nada más. Así es que cuando ya se haga el anuncio, vamos a hacerlo mediante reservación telefónica y luego vamos a dar todas las pautas. Pero estamos trabajando en eso. Ayer se fumigó el edificio. Las hermanas del aseo van a hacer un aseo grande esta semana, porque luego los sugieres van a marcar las bancas que vamos a poder utilizar. Va a haber bancas que no se van a poder utilizar hasta que se levante la situación de contingencia. Y entonces vamos a esperar que todos los betelianos que estemos aquí en Palmview, los que nos visiten, vamos a ceñirnos a las normas, porque esto va a permitir que sigamos operando. Necesitamos la buena voluntad de todos, la cooperación de todos, para que no tengamos que volver a cerrar el edificio. ¿Sí? Si no, alguien no quiere cooperar o si se hace muy difícil, la orden es cerrar de nuevo. Así que ayúdenos
y espere detalles, pero ya puede anotarlo en su calendario. 7 de junio iniciamos la reapertura de la iglesia con las restricciones que nos marca el Estado, pero con el mejor espíritu de servir a toda la comunidad, a toda la familia Betel. Si le da mucho gusto, pues póngale like ahí al programa. Y ahora sí, dejo el lugar a la hermana Sandra, que tiene un anuncio final y que ella nos despide. Dios les bendiga, hermanos. Yo creo que la hermana Rosalinda tiene algún anuncio que decir, le voy a dejar lugar a nuestra hermana Rosalinda. Un saludo a todos, les extrañamos. Mientras que la hermana Rosalinda se prepare, voy a leer como quiera un versículo de la Biblia. Aquí en Isaías 66, 20. Dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová. Al modo de que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Cuando leía esto, pensaba, de cualquier modo que iban a llegar, llegaban a dar sus ofrendas. En este momento no podemos llegar hasta el templo tal vez, pero a través de este medio de Cash App, les vamos a demostrar una vez más esta aplicación que hemos estado usando y que nos ha funcionado. Cash App, la puede bajar a su teléfono, puede tomar estos minutos para bajarla si es que no la ha bajado. En el número 1 usted va a poner su cantidad que usted quiere donar a la iglesia. Y donde dice $100, puede poner la cantidad que usted guste. En la número 2 usted va a buscar donde dice Iglesia Betel TX. Y va a salir el logotipo que está ahí abajo de nuestra iglesia, Iglesia Betel, Texas. En el número 3, usted indíquenos si es para diezmos, si es para ofrenda de escuela dominical, si es para ofrenda pastoral, si es para misiones, por favor, indíquenos ahí. En la número 3. Y entonces el número 4 nada más va a enviar, va a poner pay y eso va a mandar ese dinero directamente a la iglesia. Si tiene problemas o alguna pregunta, por favor, hágala llegar a nosotros. Nuestra hermana Rosalinda, no sé si está ahí entre nosotros. Si quiere decir unas palabras. Amén. Adelante, hermana. Parece que aún no se escucha. No se escucha su voz. Bueno, vamos a darle unos momentitos para que se pueda escuchar su voz aquí. Vamos a poner un canto, vamos a entonar el canto de Gracias Sublime es. Hablábamos de este canto hace unos minutos. Para dejarles unos minutos para que den sus ofrendas y después de esto le daremos lugar a nuestra hermana Rosalinda. Gracias Sublime es. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tu
libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con tu belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros y lo que tú harás en nosotros, Señor. Y digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor, tú eres fiel. Aleluya. No sé si nuestra hermana Rosalinda está lista. No se escucha. No. No se está escuchando. Bueno, Hermana- le voy a pedir a nuestra pastora Alma, ya que está ahí con nosotros, que haga una oración por esta ofrenda y que ya nos despida de este servicio. Antes de que mi esposa nos despida y ore por la ofrenda, queremos decirles que a las 4 de la tarde va a haber una caja para que puedan ir a la iglesia y depositar su sobre, si lo puede hacer así. Va a estar en el foyer de la iglesia, es decir, va a estar afuera para que no tenga que entrar al santuario. Va a haber una persona adentro cuidando que esté ahí la caja bien. Pueden llegar a depositar la caja en su aportación, diezmos, ofrenda pastoral, misiones, y indique de qué se trata, todo en sobre, para que se sepa, los hermanas de la tesorería sepan a dónde dirigir cada aportación. Lo puede hacer de 4 a 5, de 4 a 6, que es el tiempo que estamos ahí transmitiendo, el grupo está ensayando. Entonces vamos a poner la caja para ofrendar afuera de la entrada, es decir, en el foyer de la iglesia. Ahí va a estar, no tiene que entrar al templo, solamente pasa y deposita, deja ahí su sobre y nosotros nos encargamos de ello. Vamos a dar gracias, hermanos, al Señor por esta ofrenda y también para despedirnos, y los esperamos esta tarde a las 5 de la tarde para que se conecte y esté en el culto. Es un tiempo, es un día, hermano,
Este es el día del Señor. Conéctese. No deje pasar este día sin que alabe al Señor, sin que escuche la palabra de Dios. No nos desconectemos ni del Señor y no nos desconectemos de esta vía que tenemos para adorar y alabar y aprender de la palabra de Dios. En esta hora, Señor, te doy gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Muchas gracias por las ofrendas que tu pueblo ha traído al alfolí, que han venido, Señor, con un corazón agradecido a traer estas ofrendas, a traer, Señor, esta 10ª parte. Te pido de una manera especial bendiga sus vidas, sus trabajos de mis hermanos, que cada día, Señor, se levantan a ir a trabajar, a ir a traer el sustento de sus familias. Bendíceles, guárdalos, ayúdalos, Señor, y que seamos parte, Señor, del esparcimiento de tu reino hasta lo último de la tierra, a través de nuestras ofrendas, a través de nuestros diezmos, Padre. Te pido también, Señor, que estés con nosotros, nos ayudes, y te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta escuela dominical, por lo aprendido de tu palabra. Que se quede en nuestro corazón, que se quede en nuestra mente tu palabra, que sea viva y sea eficaz en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, que esta tarde podamos nuevamente estar, Señor, en este servicio, Señor, que se va a realizar. Gracias, Señor, por tu cuidado y por tu provisión. En Cristo te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.